derecho o delito. El gobierno está dividido, ha habido un cambio, finalmente una consolidación en la idea de que es algún tipo de delito y la justicia tiene que intervenir. Pero lleva un tiempo ese proceso. Estamos en comunicación con un diputado del Frente de Todos que vive en tierras tomadas, Federico Fagioli. Federico, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Hola Luciana, buenas noches. Bueno, Federico, voy a dar algunos detalles sobre tu perfil. Federico es, como decía, diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional del Frente de Todos, integra el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois y vive de 2014 en Pueblo Unido, un asentamiento en Gleu, del que, un asentamiento que sucedió a partir de una toma de tierras que también lo tuvo a Federico como protagonista. Contanos esa historia, cómo llegaste a la situación de ser parte de la decisión de tomar tierras fiscales. Bueno, te cuento, después quiero acotar o agregar o responder algunas de las cosas que fuiste diciendo que escuché. Contanos primero tu experiencia personal. Bien. Y después vamos a ir desgranando todo el tema. Bárbaro. Ahí nosotros en el 2014, frente a una necesidad que era básicamente no tener la posibilidad de tener una vivienda, de acceder a un terreno, de poder comprarlo, porque el valor que impone el mercado, el negocio inmobiliario, genera que el acceso a la tierra sea imposible para un trabajador y mucho más para aquellos que venimos de la economía informal, los excluidos de la patria, los marginados, los cartoneros, digo, lo que es la economía popular, muchísimo más difícil es el acceso. Entonces, ante esa situación, acá en Almirante Brown, en Gleu, había en el medio de un barrio popular que tiene más de 40 años, que se llama Una Fuerte, un terrenito que era un baldío, abandonado, sin delimitaciones, basural, donde sucedían hechos delictivos, donde los vecinos que vivían alrededor de este barrio hace más de 50 años no se animaban a pasar por ahí porque no sabían qué les podía pasar, ¿se entiende? Porque tenían mucho miedo, venían pidiendo al anterior gobierno municipal que haga de ese terreno algo, una placita, que lo arreglen, que lo ordenen. Entonces, los vecinos, ante una necesidad habitacional, decidimos convertir ese terreno baldío, abandonado, en un lugar donde se llevan adelante la vivienda de 115 familias que hoy construimos como un barrio popular registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares, contemplado bajo la Ley de Integración Sociourbana sancionada en el 2018. Ahora, Federico, vos vivías en el barrio Almafuerte. ¿Es considerado una villa de emergencia el barrio Almafuerte? ¿Era considerado entonces? El barrio Almafuerte es considerado un barrio popular, está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Pero para no andarnos con eufemismos, uno diría que era una villa de emergencia. En ese momento, en 2014. Sí, un asentamiento. Un asentamiento, bien. Un asentamiento, un barrio popular. Ahora, vos eras un militante dentro. Que lo reconoce como tal. ¿Vos eras dentro de ese barrio un militante o eras un vecino perjudicado por una situación económica que con un origen social vulnerable? No, yo alquilaba y por la situación económica mía no pude alquilar más y me vi en la necesidad de tener que resolver esa falta de acceso a la vivienda, como las 115 familias que entraron acá, que son todas humildes, trabajadoras, honestas, pero yo alquilaba. En ese momento obviamente no era diputado, porque si hubiese sido diputado no hubiese tenido esa necesidad y no lo hubiese hecho, porque todo aquel que toma una tierra y que se ve empujado a eso es porque tiene una necesidad. No por otra cosa, es porque tiene una necesidad. Ahora, el hecho de que no lo harías hoy porque sos diputado es porque tenés un sueldo digno y en aquel momento no lo tenías, sí. O porque como diputado entendiste que se trata, en principio, según el Código Penal, de un delito. No, porque yo creo que toda aquella familia que toma un terreno lo hace porque no tiene garantizado un derecho y porque no tiene la necesidad. Yo hoy como diputado, primero porque tengo mi casa, lógicamente, y no tengo necesidad de ir a buscar... ¿Seguís viviendo en ese barrio? ¿Seguís viviendo en Pueblo Unido? Que tenía, ido alquilando, ¿se entiende? No hubiese tenido el problema habitacional, pero Federico, como no lo tenía... ¿seguís viviendo en Pueblo Unido? Claro, sigo viviendo y voy a seguir viviendo porque es una elección, porque es el barrio donde nació mi hijo, porque es el barrio que construí con mis vecinos, porque es la casa que construí con mis propias manos
y voy a seguir viviendo acá junto a mis vecinos de la misma forma que viví siempre. Ahora, Federico, la idea es, hay un terreno fiscal, hay unos vecinos con extremas necesidades y deciden tomarlo. ¿Cómo se hace ese reparto de tierras? Y hay alguien que de alguna manera lotea esa tierra, lo provee de algún tipo de servicio y cobra algún tipo de tarifa por esos beneficios que le otorga el vecindario. No, para nada. Todo lo contrario. Esa es la mala interpretación, o por lo menos el desconocimiento de cómo suceden el proceso de los barrios populares, que te lo cuento porque la verdad que da mucho orgullo escucharlo. Los barrios populares surgen con vecinos honestos que lo único que buscan es tener un pedacito de tierra para construir su casa. Que si estuviese la política pública de construir lotes con servicio y de permitir de que esas familias puedan acceder a ese pedazo de tierra y pagarlo, las familias lo harían, y lo que hacen es, por lo menos en mi barrio, te cuento mi experiencia, porque no voy a hablar de otros barrios, porque yo te hablo de mi experiencia concreta, se organizan entre vecinos, asambleas vecinales, asambleas por manzana, donde participan todos los vecinos, donde se charla de conjunto. En mi barrio particularmente se puso varias cláusulas, entre ellas que no estaba permitida la especulación con la tierra, que se haga negocio, que no estaba permitido la violencia de género, que no se iba a permitir que en los terrenos donde estábamos construyendo nuestro barrio digno hayan o sucedan hechos delictivos. Es decir, se generó toda una situación de construcción en comunidad, colectiva, acompañándonos el uno al otro, Federico, bajo ningún punto de vista con un puntero o alguien entregando tierras. Ese ejemplo que vos señalás, de todos y todas ese ejemplo que vos señalás contrasta con otros casos que se han dado en el conurbano bonaerense de tomas de tierras fiscales y también de tomas de tierras privadas, en las que muchas veces es fruto de un negocio, como vos señalás, o de punteros o de personas que no tienen nada que ver con la política, pero lotean tierras y se las cobran a personas en extremo estado de necesidad. Vos, como un militante de los barrios populares, ¿conocés esa problemática? ¿Podrías detallarnos y darnos información sobre eso? No, yo concretamente te voy a decir lo siguiente. Los barrios y todos esos asentamientos y esas familias que se exponen a situaciones espantosas, porque yo lo viví en carne propia, tener que estar en un predio bajo un nylon, con lluvia, con frío, con hambre, no es agradable para nadie. Nadie haría eso si no es por una necesidad. Siempre hay en todos los aspectos de la vida gente que se aprovecha de alguna necesidad, pero como también lo hacen sectores concentrados. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo de mi barrio. Las tierras en las que estamos son tierras privadas, ¿sí? Son tierras no son fiscales. Eran de una empresa que quebró. Escucha, te cuento. Son tierras de una empresa que quebró, no dejó herederos, por lo tanto, desde el 2014 hasta esta parte nadie pudo acreditar ser dueño, por lo tanto nunca salió una orden de desalojo. Ahora, ¿quién nos hace la denuncia a nosotros? Una inmobiliaria que venía pagando los impuestos de estas tierras para después de cierta cantidad de años hacer un proceso que se llama usucapión, hacerse unas tierras que no le pertenecían para venderlas y hacer negocio inmobiliario en la zona. Ahora, ¿sí? Eso es un problema muy grande, es la especulación de un sector que se llama inmobiliarias sobre tierras que tampoco son de ellos. Bueno, pero no es un delito, ese no está tipificado como delito, lo que hacía esa inmobiliaria. No, es aprovecharse de situaciones y de tener amigos institucionalmente para poder hacer los papeles de tierras que no le pertenecen. Ahora, es una toma blanqueada, si se quiere. Ahora, Federico, vos pertenecés, estás dentro del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados Nacional. ¿Cómo evalúas las palabras del presidente, que dijo muy claramente que no era legal la ocupación de tierras, aun cuando reconoce un derecho y una deuda con el derecho a la vivienda? Sí, yo entiendo la postura. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en una cuestión que en un momento se mencionó y lo dijeron ministros de nuestro propio gobierno, en que las tomas de tierra son un problema habitacional, de una crisis habitacional, y que hay que encararlo desde la construcción de políticas habitacionales, sociales y humanas para resolver esas problemáticas.
Si nosotros resolviéramos los problemas habitacionales estructurales de la Argentina, si hoy concretamente, que lo venimos proponiendo nosotros, particularmente en un plan que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral y con una compañera que se llama Fernanda Mí en la Secretaría de Integración Sociourbana, que venimos planteando la creación de 500.000 lotes con servicio, para que esas familias accedan a una tierra a precios justos, a precios accesibles. Claro, está bien. Si existiera, si la deuda social de la Argentina... Esas no existirían, claro, no estaríamos discutiendo esto. Estamos de acuerdo. Ahora, esa no es la realidad es que hay una deuda habitacional importante en Argentina y perteneces a un partido de gobierno que ha estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, casi 30 años gobernando. ¿Qué responsabilidad le atribuís al peronismo en la generación de esa deuda? El problema habitacional no viene y no es culpa de un solo partido, viene de larga data. Digo, podemos hasta remontarlo de lo que fue la conquista del desierto, si querés, y nos ponemos a discutir de cómo se hicieron los grandes terratenientes de la Argentina, de todas esas tierras que hoy algunos que mantienen sus nombres siguen siendo dueños. O como, por ejemplo, cómo hacen sectores privados como Lewis en el sur, que se apropia de un lago y nadie dice absolutamente nada. El problema estructural de la Argentina viene de larga data, no es de un gobierno ni el otro. Bueno, pero si le ponemos algún punto a la historia... Macri se agudizó el hacinamiento de los barrios populares y no se invirtió un solo peso en la infraestructura y en la urbanización de los barrios populares. Todas esas situaciones que se agravan... ¿En qué situación me decías? Que hayan tomas de tierra. ¿En qué etapa de gobierno? No te entendí. Las situaciones que se agravan, sí, y la no resolución del problema habitacional en la Argentina, y yo particularmente considero que en el gobierno de Macri, porque lo viví en carne propia, tu asentamiento es de 2014. Tu asentamiento es de 2014, no es de 2016. Pero escuchá lo que digo, escuchame lo que dije. El problema habitacional no corresponde a ni uno ni otro gobierno, ni a Macri, ni a Cristina, ni a Alberto. Viene de larga data. Ahora, hay procesos en los que se han agudizado. El proceso del gobierno de Macri se ha agudizado el problema habitacional y de hacinamiento. Por dos cosas. Porque no se invirtió en los barrios y porque la gente perdió la capacidad adquisitiva para ahorrar en ladrillo y construirse su casita digna. ¿En qué porcentaje, Federico, se agudizó? Tuvo su capacidad para hacer su casita. ¿En qué porcentaje se agudizó respecto de los 12 años del gobierno kirchnerista, el problema habitacional durante... Yo creo que en el gobierno de Macri muchísimo. Pero la crisis social, sanitaria, muchísimo en cuanto, porque habitacional, fue impresionante cómo se agudizó en el macrismo. Porque del año 2000 al 2010 fueron casi 35.000 hogares por año sin techo. Sí, claro. Y en el gobierno de Macri no nos permitió hacer el registro. Nosotros le planteamos hacer un registro durante todo su gobierno y no nos lo permitió. No hay registro de la cantidad de toma de tierra. El Registro Nacional de Barrios Populares, por condicionamiento del gobierno de Macri, fue hasta el 2016. Barrios que después del 2017, aparte, no nos permitieron registrarlo. Y sancionamos una ley que no le pusieron presupuesto para organizar los barrios y resolver la situación habitacional que tienen esos barrios y el hacinamiento, que es impresionante. Ahora, Federico, ¿sabés lo que es vivir en una casa sin agua, sin luz? No, eso es una experiencia que desde las clases medias es muy difícil de imaginar, sin duda. Ahora, mi pregunta es, en esta deuda que estructuralmente el Estado, y sobre todo quienes han estado más en el poder del Estado, que es el peronismo, ha generado con la vivienda, la información, entiendo que durante los 4 años de macrismo la deuda de pobreza creció más todavía, en términos, le agregó un porcentaje más a la pobreza estructural de 32% dejadas en 2015. Pero te voy a dar unas cifras. Mira, la cantidad de propietarios de 1996 a 2010 cayó. Propietarios en 2000 cayó al 69%, había 77% en el total de los hogares en 1996. Inquilinos subió de 15% a 1996 a 2010, 18%. Ocupantes con y sin permiso, o sea, usurpaciones, pasó de 1996 a 8%, en 2010 al 11%. Evidentemente es transversal, digamos, a los gobiernos, claramente. ¿Sabés con qué gobierno pude yo en mi barrio tener un transformador y parte del tendido eléctrico tener veredas y tener una placita? ¿Con quién? En el 2014, fin del 2014, con el gobierno
de Cristina. En el gobierno de Macri no pude hacer absolutamente nada en mi barrio porque no invirtieron un peso en barrios populares. 5,5 millones de personas vivimos en barrios populares, hacinadas, en condiciones de marginalidad, sin luz, sin agua, sin cloaca, Ahora, y no invirtieron un solo peso. Federico, Vuelvo a repetir, el problema de la Argentina es un problema estructural. Yo en eso te doy la derecha. Yo en eso estoy convencido. El problema de la vivienda en la Argentina viene de larga data. A ver, 111 años subieron de gobiernos liberales no peronistas. Y también había problema habitacional. Claro. Ahora, ¿se entiende? Hay barrios que están en el RENAVAP que tienen más de 50 años. Sí. Más de 50 años. Bueno, la noción de Villa Miseria es de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahora, Federico, ¿quién hay detrás? Cuando se trata de tierras tomadas, fiscales o tierras privadas, y hay loteos, y no digo el caso de Pueblo Unido, sino otro tipo de... ¿Quién se lleva la plata de esos loteos? Es decir, ¿cómo es ese negocio? Esa es la estigmatización que se quiere generar. Pero no es una estigmatización, hay evidencia. Yo te vuelvo a repetir. No digo en todos los casos, hay evidencia de que se lotean tierras, de las tierras tomadas. A ver, yo no digo que no existan Están en Mercado Libre muchas de las tierras. No voy a negar eso y lo repudio. Te conté al principio que en mi barrio una de las primeras cláusulas que pusimos con los vecinos fue: acá no se permite que se vendan las tierras, ¿entiendes? Porque las tierras son para vivir. Ahora, necesitamos empezar a pensar el tema de las tomas de tierra desde otro lugar. Necesitamos empezar a pensar cómo se resuelve. Tenemos que dejar de estigmatizar al vecino. Lo único que empuja a que existan las tomas de tierra, y en esto voy a ser claro y te lo voy a repetir 500 veces, es la necesidad y la falta del derecho y el acceso a la tierra y a la vivienda. Nosotros tenemos que trabajar para poder garantizar que todas esas familias puedan tener tierra, techo y trabajo. Nosotros lo venimos diciendo hace muchísimos años y tenemos propuestas concretas que se pueden resolver. Federico, y resolvería también el problema de los propietarios, porque si nosotros logramos que todas esas familias puedan acceder a lotes con servicio, nadie tomaría tierras y los propietarios no tendrían que estar en el problema de ver cómo resuelven las tomas que le han hecho sobre sus tierras. Federico, es una propuesta para resolver la totalidad del problema. Permitime hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si en algún momento vos, un grupo de vecinos, tiene que viajar e irse a trabajar a otro lado, dejar sus viviendas vacías en Pueblo Unido y son tomadas por vecinos que todavía no han accedido a lotes y a viviendas populares en lotes fiscales? ¿Cómo verías vos el problema en ese caso? Primero, las tomas de tierras suceden en terrenos generalmente ociosos, abandonados, vacíos, que están para la especulación y que nadie utiliza para absolutamente nada. Entonces, vos tenés un problema habitacional muy grande, pero al mismo tiempo tenés un montón de tierras abandonadas en la Argentina. Empezabas vos al principio diciendo algo: 94% de la población urbana tenemos, hacinada en las grandes ciudades, y unas extensiones de tierras impresionantes en la Argentina. Pero en la ciudad de Buenos Aires también se ocupan propiedades privadas. También hay usurpaciones de viviendas privadas en la ciudad. Entonces, imagínate la situación de que tu vivienda sea tomada. Pero déjame, te pregunté esto. Pero Federico, déjame plantearte. Si tu casa fuera tomada por alguien en quien reconoces una extrema necesidad, ¿cómo lo vivirías? Mirá, si tengo una casa, nadie me la podría tomar porque vivo ahí. Pero si tú fueras de viaje... Si te fueras de viaje. Es un tema. No, mira, yo me he podido ir de viaje. Absolutamente esas cosas no suceden. No estoy diciendo, estoy planteando una hipótesis para analizar el tema del derecho. Las tomas de tierra suceden porque hay una necesidad y una falta habitacional. Entonces, tenemos que repensar el repoblamiento de la Argentina. Tenemos que pensar ese hacinamiento. Tenemos que pensar por qué tenemos tantas familias sin la posibilidad de acceder a un terreno. ¿Por qué salen tan caros los terrenos? ¿Por qué todo el mundo y por qué vos me planteás? ¿Por qué no lo llamás a Lewis, te consigo el número y le preguntás para qué quiere el lago que usurpó? ¿Y por qué usurpó un lago? ¿Vive en un lago? ¿Para qué quiere eso? ¿O por qué nos llamamos a la inmobiliaria que especula sobre la tierra donde yo estoy viviendo y que quiere intentar desalojarnos a nosotros para hacer negocio inmobiliario sobre una tierra que no son de ellos? Ahora, Federico... ¿Por qué no le preguntamos? Ahora, Federico, como hay intereses contrapuestos, derechos contrapuestos, ¿no debería ser la justicia la que dirima la cuestión? La justicia tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar, la justicia tiene que accionar. Ahora, yo te planteo lo siguiente:
no se resuelve este problema ni estigmatizando a las familias que sin tener nada tratan de resolver su problema, y lo que hay que hacer es generar las políticas necesarias para resolver ese problema y que no exista más la toma de tierra. Yo lo que te estoy planteando es, no hay que fomentar la toma de tierra, pero hay que entender que es un problema que surge por una falta del acceso a la tierra y a la vivienda. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Hay que crear lote con servicio, hay que urbanizar los barrios populares, hay que urbanizar las más de 80.000 viviendas que están sin terminar, hay que terminarlas. Déjame hacerte esta pregunta. Hay que generar un problema, una propuesta habitacional para resolver. Estoy de acuerdo. Nosotros estamos planteando. Ahora, estoy de acuerdo. Pero a ver, porque si no siempre se dice que los problemas estructurales de la Argentina no se pueden resolver, y sí se pueden resolver, y son de fácil resolución. Solo hay que tomar la decisión política de hacerlo, y nosotros creemos que lo vamos a hacer. Ahora, Federico, y si fuera el problema mucho más complejo de resolver por esta cuestión, porque allí están las tierras, como vos decís, en muchos casos ociosas, del Estado o de los privados, pero, por ejemplo, para proveerlas de todos los servicios necesarios para la vida, se necesita inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura necesita recursos del Estado. Los recursos del Estado vienen de los particulares que pagan impuestos. Si los particulares no generan riqueza, les cuesta generar los impuestos, no van a tener impuestos para pagar. Que tiene tu programa también viene pero espera, déjame terminar el razonamiento. Entonces, si los particulares empiezan a desconfiar acerca de la protección que la justicia le da al derecho de propiedad privada, bueno, o al derecho o a la inversión privada en un terreno, por ejemplo, se van a perjudicar también los sectores populares. Yo creo que estás dando vueltas para tratar de no pensar, y esto es un problema grave y a mí me preocupa mucho en la sociedad, que generemos darle vuelta a un pensamiento. Acá lo que hay que hacer es resolver el problema. Mira, yo te digo, una de las cosas que resolvería el tema del lote con servicio es ese estigma que muchos de ustedes plantean, como por ejemplo que los pobres no pagan impuestos y que siempre viven de los impuestos de ustedes. No, pagan el IVA, el impuesto más regresivo de todos. Vos generás lote con servicio, si vos generás lote con servicio, generás que los vecinos tengan su tierra legal, que puedan construir, que paguen los servicios, que paguen los impuestos, y empezás a generar eso. Ahora, yo te digo, sí, claro que hace falta una inversión, y es necesaria una inversión inmediata en la urbanización de los barrios populares, inmediata en la generación de lotes con servicios. Nosotros hay un impuesto que se llama Impuesto País, que lo pusimos a principio de año, te acordarás, sí, que hay un fideicomiso del RENAVAP. Con ese dinero se podría avanzar en urbanizar los barrios populares, en generar lote con servicio, en generar las condiciones para que los vecinos no estén en la informalidad, estén en la formalidad. Están en la formalidad, que significa pagar los impuestos. Pero incluso los que estamos en la informalidad, pero el Ministerio el Ministerio de Vivienda no está avanzando con eso, con el uso del fondo fiduciario para suplir el derecho, para cumplir con el derecho a la vivienda. No, es un planteo que yo vengo haciendo y que venimos haciendo varios, que necesitamos que rápidamente se pueda ejecutar ese dinero, que está ahí, que hay que ejecutarlo y que hay que ponerse a proyectar. Porque nosotros acá hay que dejar de pensar en la oposición, la grieta, qué sé yo, tenemos que trabajar en resolver los problemas de la Argentina. Nosotros ahora, última pregunta, Federico, la resolución es generar trabajo, exactamente, es generar que el mercado del barrio y que los corralones funcionen. Y que Federico, última pregunta. En lugar de la distribución de tierras, ¿lo mejor no sería una economía saneada que genere empleo y esas personas puedan comprar la tierra que quieran a los precios acordes o alquilar en donde quieran? Las dos cosas. Porque primero, no hay precios acordes. Los precios irrisorios que tiene el mercado inmobiliario, que fijan precios en dólares carísimos, no son acordes. Bien. ¿Se entiende? Bien. No son acordes. Bien. Ahora, entendemos el claro problema, que hay que generar trabajo. Nosotros diseñamos un plan que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral. Tiene dos patas grandes. La generación de puestos de trabajo, porque nosotros creemos que la gente tiene que trabajar y hay que generar el trabajo necesario, no solo de la economía popular, sino también de la economía formal, y el repoblamiento de la Argentina. Pensar nuevamente cómo se distribuye y cómo se... Esto es una enseñanza que creo que nos deja el virus a todos. El hacinamiento que hay en la Argentina es un problema grave, el virus lo dejó en evidencia y necesitamos repensar eso. Bien. Y aparte, un tema también para dejar tranquilidad a los propietarios, a algunos sectores, a algunos que son dueños de millones y millones de hectáreas.
hay muchísimas tierras fiscales que se pueden utilizar y alcanzan para resolver parte de este problema. Muchísimas gracias, Federico. Para urbanizar los barrios populares, para generar nuevas Muchas ciudades. gracias, Federico. Muchas gracias por darnos la posibilidad de tener esta mirada de un protagonista de esta situación que atraviesa este tipo, bueno, de desafíos de vivienda. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos a la repregunta. Está Silvia Lospenato en la repregunta hoy aquí en el piso. La grieta en su peor momento. Es imposible hoy el consenso. Ahora, después del corte.